está sobre ella. Por eso con la autoridad de Jesús, Él nos envió a predicar su palabra a todas las naciones, reino, predicando, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es la obra redentora que Dios predicamos. Nos gozamos porque dice la Biblia: y te confesaré en medio de la congregación. Y tú, cuando hablas y confiesas tu fe, estás diciendo: no me avergüenzo del pueblo ni la identidad de la cual soy. Soy hija de Dios Altísimo, soy hijo de Dios Altísimo, a un llamado y de una invitación que me hizo Jesús a ser partícipe de una obra poderosa que cubre generaciones de bendiciones a través de la simiente de Abraham, que es rescatada por Jesús porque es una cepa y una vid verdadera, cepa celestial, de la cual sembró la tierra por fe a todos los que creyeron. Jesús creyó en nosotros y Él dijo: yo no sé, yo no voy a defender, porque si yo quisiera, yo quiero que vean la gloria de mi Padre. Yo quiero que todo lo que hagan, que cuando ellos hagan algo para opacar y a burlarse del Dios al que tú y yo servimos, Dios, yo puedo llamar, que me envíen 12 legiones para mi defensa. Pero dijo: no, mi fe en mi Padre es la que lo va a hacer. Amén, porque cuando tú y yo servimos en las batallas de Dios, Él es nuestra defensa. Pero hay que creer. Cuando Jesús vino y te rescató a ti y a mí, y rescató a todo un pueblo, Él pidió batallas. Eso no fue que vino, era hijo de Dios, ay, se quitó la ropa, se dejó la ropa y pobrecito, se hizo pobre. No, Él nos enseñó a ti y a mí que tú y yo estamos, después que tengamos la llenura y el sello, porque acuérdate que era hasta que tuvo el sello del Espíritu Santo y comenzó a hacer la obra. Amén. Entonces nos vamos dando cuenta nosotros de que esta es una obra de amor, una obra de visión del cielo. Amén. Ahora pues le damos la gloria al Señor por esta palabra y creyendo, Señor, en que tú nos vas a dar para hablar con denuedo de ella. Dice, Señor, que todo filisteo, David lo derrotó, Jesús lo derrotó a todos los pueblos de la tierra y declaró que este era un reino santo. El reino de Dios es un reino santo que habita en santidad, porque habita en alabanzas, y para que tú estés en alabanza tienes que reflejar a Cristo. Pero también dice que mora entre querubines. El arca que llevaba 2 querubines que la cubrían. Tu palabra, tu amor en Dios lo cubre en las alas celestiales, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Yo miraba la lectura de la semana de este miércoles y el Señor me ha respondido con algo y me dijo: es que tú sirves a Jehová de los ejércitos. Jehová es el que mora entre querubines. Y mira que cuando tú vas a establecer algo, o de la mano de un pensamiento, un diseño de Dios, lo que miramos aquí es que David iba a iniciar el tiempo de su reinado y él tenía que caminar con Dios. Él sabía que solo no podía. Eso está en Samuel capítulo 5. Y miramos que él dice al pueblo: vamos a hacer lo que hacíamos. Pues no podemos andar sin el arca, sin la palabra, sin la autoridad que es la vara, que renueva lo seco. Esa vara representa un nuevo tiempo reverdecido para multiplicación y fructificación. Pero el maná, que es la palabra, habla de la palabra escrita, la llevaba en el testamento, pero también tenía que llevar el maná del cielo, para que vean los milagros que Dios hizo con ellos. Entonces, David sabía lo importante que era tener eso, pero el pueblo de Dios también debe saber lo importante que es tener el Espíritu Santo, un regalo del don de Dios, porque puedes hacer la obra, como le dijo Jesús en el capítulo de San Juan, capítulo 4, a la samaritana. Todo lo que te ha pasado es porque no tienes a Dios, porque no eres bueno aún. Pero yo quiero darte ese don de Dios, capítulo 4, versículo de Juan, versículo 10. Yo quiero que tú tomes del agua, que nunca tendrás sed. Y es que nunca, ¿por qué? Porque a medida que tú vas conociendo, tú quieres sumergirte.
como le dijo el Señor a Ezequiel en capítulo 45. Sumérgete, comienza sumergiéndote con la palabra desde los talones, comienzas a caminar, comienzas a meter luego las rodillas, luego comienzas a meter los hombros hasta que cubre tu cabeza. Eso es una palabra cuando Dios le dijo a Pedro, tú se te olvidarás de tus fracasos hasta que estés sumergido en mi presencia, boga mar adentro. Y él dijo, por tu palabra lo haré, echó la red, porque Dios le había dado su palabra. Y cada vez que Dios te dice, echa la red o haz algo en la misión que yo te envié, entonces verás cosas sobrenaturales. Tanta bonanza, pero sobre todo en llenura espiritual, que él tuvo bonanza física. Y dijo, y reconoció Simón Pedro que era pecador. Y nosotros cuando sabemos, reconocemos que en muchos momentos de nuestras vidas hay cosas que no se daban, era porque Dios quería que bogáramos a las profundidades de su sabiduría, de su inteligencia y su conocimiento. Que manifestáramos lo sobrenatural del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Eso es lo que Dios está muy llamado, a mostrar el reino de los cielos aquí en la tierra. Nos dice, bienaventurados los pies, bienaventurados los que predican el evangelio de la paz. El evangelio, hermano, es algo tan hermoso que muestra todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Y no es para leerlo y hacer un rezo, no, nos digo muy bien en Mateo capítulo 6, cuando quieras buscar de mí, entra a las profundidades de la habitación de tu mente, tu corazón y de tu alma. Inclina tu voluntad a mí y deja que los gemidos indecibles del Espíritu Santo hablen conmigo. Lo que le estaba diciendo en el Evangelio cuando se dirigiera al Abba Padre, a nuestro Padre Santo, era que teníamos que ir a su presencia sin los yugos, ni mentalidad, ni estructura de hombre. Que era una relación íntima, habla el Padre nuestro. Una relación tan íntima que se decía Abba Padre. Le tenías que decir Padre. Le tienes que decir Padre. Porque dice la alabanza, aún cuando ellos salieron y dejaron todo atrás, ellos se encomendaron al Padre nuestro, se encomendaron al Creador de nuestro Hacedor, se encomendaron a caminar a un pueblo llamado a ser reyes y sacerdotes, a caminar en su presencia. Y Dios siempre va renovando, porque hay momentos en que el pueblo quiere olvidarse de las proezas de esa diestra poderosa del que camina con Dios. Por eso Jabez dijo, si tu mano, que tu mano vaya. Jabez sabe lo que pedía. Él pide bendición, pide presencia de Dios, pide que la mano de Jehová de los ejércitos lo acompañe, pero también que lo libre del mal, de los malos y de sus mismos pensamientos, porque en la riqueza el hombre puede olvidarse, que por lo general vemos muchos procesos bíblicos, donde hombres después que tenían a Dios y tenían un gobierno se olvidaban de Dios creyendo que las riquezas eran de, como dice el Señor en Deuteronomio, mira en tu desierto cómo caminaste. Te di, te alimenté, fuiste un reino. Reyes cayeron de ti, porque iba mi mano y mi diestra poderosa contigo. Amén. Ese es un pueblo que camina con Dios, que camina con Jehová de los ejércitos. Iban todos, cuando dice que salió el pueblo de Dios de Egipto, dice, dile que soy yo el que te envía. Él nos da presentación, porque tú como hijo tienes que reconocer al Padre. Y entonces Él quiso sellar un pueblo como suyo, lo hizo. Pero también esa promesa a Abraham fue también traída y restaurada por nuestro Señor Jesús, como lo dice en el libro de Zaqueo, en el libro de Lucas capítulo 19, en la historia de Zaqueo. Que Dios no mira estrato, Dios mira el corazón, Dios no mira la ropa hecha por hombre, mira la ropa, que en tu transformación Él pueda hacer en ti. Él conoce la ropa de sus hijos, conoce las prendas de sus hijos, Él conoce a sus hijos y Él los viste porque se han dejado moldear, se han dejado transformar. Amén. Miramos aquí en esta palabra que Él dice, en el capítulo de 2 Samuel 6, dice el rey David, reunió, quiso hacer, quería hacer un Pentecostés, al final se hizo el Pentecostés para el pueblo. Dios siempre tendrá un Pentecostés para su pueblo, pero cuando su corazón se transforme, y lo único que en su corazón ansíe es conocerle, es amarle,
es tener su presencia, es adorarle. Por eso dice que Él habita en medio de las alabanzas, porque eso habla de una relación íntima, comunión de obediencia y fidelidad con Dios. Dice que implica vivir una vida guiada por la voluntad de Dios, honrándolo en todas las áreas de tu vida. Hermano, ya no, la gente voy para el templo, voy para la iglesia, y resulta que la iglesia va caminando en la calle, eres tú, soy yo. Que vamos a la congregación de los santos. Y allá en la congregación Dios vuelve a darnos más de Él, más palabras. Y nosotros comenzamos nuevamente en casa con lo que traemos. Abrimos la Biblia y meditamos la palabra en la congregación y en nuestra casa con nuestro centro familiar. Todo el que te lleve a Cristo es tu amigo, pero el que te saque y te apoye, lo que no es de Cristo, te lleva a muerte. Eso no hay que decirle porque la puerta es estrecha, ya se predicó. Pero Dios necesita gente de adoración. Por eso dice que Él los sacó del templo de piedra y ahora las piedras vivas eres tú y soy yo. Dios no mora en templos hechos de manos de hombre. Nada que lo que el hombre haga con sus manos, con el polvo, es una imitación de lo que Dios hizo. Por eso dice el Señor, no adorarás imágenes. Nada, nada, nada de lo que quite a Dios, al Creador, su poder, Él lo derriba. Así lo hizo cuando se dejó capturar el arca con los filisteos, porque había una casa sacerdotal que estaba dejando apagar la palabra, la lámpara. Y Dios tiene que decir, no, hay un tiempo que hay que despertar porque se me está durmiendo, se está apagando la lámpara. Y entonces Dios, había una familia que dejó que a través de su descuido espiritual, a través de lo que hacía siendo sacerdocio, que debía ser santo, les mostraba una decadencia. Y es lo que estamos viviendo nosotros. Pero Dios es Dios de oportunidades. Yo te quiero hablar de otra persona. Había una familia en Samuel capítulo 1 que Dios les dijo, hay alguien que me viene, pero yo tengo un adorador quebrantado. Uno que donde yo lo voy a moldear, donde lo voy a romper. Y aunque tenga dificultades, le puse esa dificultad ahí para volverla y me bote el mejor aceite a los pies, como la mujer del perfume en la botella de alabastro. Dice entonces tenía una, amén, tenía una esposa del Cana. Yo no te voy a hablar de las circunstancias, pero yo te quiero saber que cuando tú reconoces el nombre de Dios que tú sirves, entonces Él te reconoce a ti. Yo no te quiero hablar de las circunstancias porque eran apremiantes y no quiero hablar de eso porque no es el tema. Yo te quiero ver es a quién se dirigió ella. Ella se dirigió, dice que todos los años iban. Estábamos hablando la vez pasada que todos los años ven, pero la gente no ve. Y aunque aquí también hay un pueblo que estaba apagándose su lámpara, pero Dios no deja que su palabra caiga al piso. Dios siempre se hará uno porque el respiro y liberación buscará de cualquier lugar. Y había uno en que Dios tenía el ojo y lo estaba preparando, tenía un campo de batalla llamada, una guerrera llamada Ana, una mujer profetisa, una mujer que estaba mirando y desenfocada con sus ojos, mirando las circunstancias de los ojos del físico, pero no estaba mirando. Era que estaba siendo preparada para un propósito de expansión, es el mayor propósito que venía para ese tiempo, amén, para una nación que Dios había llamado, amén, Israel. Venía a verse un propósito hermoso de Dios, que ella miraba las circunstancias, pero ella se apartó. ¿Y sabes qué hizo? Ella iba con su esposa a lo mismo, como hablamos en 2 Samuel, un sacerdocio que no sabía buscar a Dios. Y a veces vamos a sacerdocios que nos desvían y nos desenfocan de lo que tú y yo somos. Amén. Y dice que cada vez que todos los años iban para adorar, amén, y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en el cielo. Ahí aparece el nombre de Jehová de los ejércitos en el capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, aparece. Y también hace referencia a quién era el sacerdocio que se manifestaba allí. Dice quién era: Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Dicen que a veces tú puedes ser sacerdocio de Jehová, pero Dios conoce al verdadero sacerdote.
¿Y por qué los incluye ahí? Porque está hablando de que iban a adorar, pero iban a adorar a un templo, donde Dios te va a describir también lo siguiente. Y había una mujer procesada, pero Dios no era la que la estaba quebrando, Dios era la que la estaba arreglando, ella estaba en las manos del alfarero. Amén. Y hasta que un día, ella habló a Jehová de los ejércitos. Dice que no fue ni pedida ni fue el esposo. Ellos iban a adorar, pero ella en su adoración genuina, en su gemir espiritual, tuvo una comunión y un contacto y le dijo, Jehová de los ejércitos. Ana dijo el nombre, Erracata, porque era reconocido, porque eran tiempos de guerra. Erracata, y Dios necesitaba preparar un profeta para ese tiempo que fuera pues profeta y que legislara a través de la boca de Dios, porque Dios veía atrás, los ojos de él estaban abiertos. Y para preparar un tiempo de ese tipo, la lámpara se estaba apagando. Y la referencia que hacen de ellos eran porque los hijos de Elí, hermano, aborrecían a Dios. Eran porque los hijos de Elí, en versículo 3 del capítulo 1, dicen quiénes eran los sacerdotes. Por eso, Dios sabe quiénes son los verdaderos sacerdotes. Todo el que esté en el altar del Señor los conoce. Así hagan lo que hagan. Pero el que conoce el corazón de Dios. Y Dios estaba preparando un tiempo para quitar lo que no le agradaba. Dios estaba preparando un tiempo para sacar un sacerdocio que había enseñado a pecar un pueblo. Y en el 2 Samuel aún vemos cosas de esas que pasaron a Saúl y Saúl siguió. Por eso tú y yo estamos llamados a cortar. Y Ana cortó. Ana cortó cuando decidió entregar su todo a Dios. Entregó circunstancia, guerrero fue Dios. Me paro firme como soldado, porque entrego ese viejo tiempo y se le entrego al Señor de Jehová de los ejércitos celestiales. Y ella levantó su mano y se inclinó. Cuando ella lloró ahí, hermano, ella estaba gimiendo como un soldado. Ella estaba pariendo un tiempo poderoso. Lo que pasa es que primero se para en lo espiritual para luego ver lo físico. Amén. Y el propósito de ese tratamiento, de ese moldeamiento de un soldado profético como Ana, era para parir uno de los grandes soldados de la Biblia, llamado Samuel. Amén. Que Samuel, oído por Dios, escuchado por Dios. Amén. Eso es lo que te está diciendo. Por eso, cuando Ana hace un cántico profético, militar, celestial, como quien dice, has entrado y estoy en la milicia, porque yo estaba viendo cómo el mundo, pero mi posesión es celestial. Ella renunció al plano de vivir en lo natural para ver lo sobrenatural y las maravillas de Dios en su vida. Amén. Entonces dice aquí que el pecado, él nos describe quiénes eran los sacerdotes. Por eso, hermano, cuando nosotros, Dios borra nuestros pecados y borra de su memoria. Pero si no se arrepienten y rebosan la copa del pecado, la ira de Dios les llega y ese sacerdocio había llamado a ser quitado. Por eso tú y yo tenemos que hablar verdad, porque yo prefiero salvar mi casa y salvar mi cabeza a perderla, que se pierda nosotros, pero sobre todo me pierda yo siendo heraldo. Tú cuando eres un heraldo de la palabra, tú no vas a agradar a nadie. Si quieren ir a la congregación a conocer a Dios, pues que lo conozcan como es. Que eres amor, sí. Pero tú cuando entras a un ejército de amor, pero también donde tienes que prepararte, porque eso es lo que hizo Jesús con su ejército. 12 preparó. Uno falló, pero estaba en el libreto del cielo. Amén. Porque Dios tenía a uno, ¿verdad? Pero tenía uno llamado Saulo, que estaba en el libreto más que escrito. Amén. Entonces, dice aquí, hermanos, que ella comienza, dice por qué, porque el versículo 12 del capítulo 2, en segunda de Samuel, en el capítulo, a partir del versículo 12, dice que los hijos de Is eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mira que en el primer capítulo, los versículos no lo definen, ellos eran los sacerdotes. Pero no eran los sacerdotes de Dios, eran los sacerdotes del pueblo que estaba en pecado. Y si el sacerdocio estaba en pecado,
estaba el pueblo en pecado porque le era permitido hacer lo que quisiera. Por eso dice que si Cristo está en ti, el Espíritu Santo mora en ti, Él te redarguye a que no cometas delitos y pecados. Amén. Y dice que era costumbre los sacerdotes del pueblo. Bueno, aquí está la historia para que tú la leas en el capítulo 1 de Samuel y no lo puedes leer. Amén. Y dice que ellos se comían las comidas de Jehová, ellos se comían los recursos y los sacrificios para Dios. Ellos no comían carne de crudo, hermano. Ellos hacían lo aborrecible a Dios. Enseñaron a hacer cosas de Baales. Estaban haciendo cosas que no habían sido mandadas y determinadas por Dios. Amén. Y dice que era pues, el versículo 17, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque eran hombres, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Por eso Jesús dijo, mira, usted me da grandes ofrendas, pero al alfolí vino una mujer que echó una moneda y echó el último. ¿Cómo sabía Jesús que era el último que ella tenía? Porque Dios ve, hermano. Olvídate de que no es decir soy pastor o soy grey o soy hijo de Dios o que yo soy un llamado de Dios, hermano. La obediencia es íntegra. Aunque no podamos, tenemos que disponer nuestras rodillas a levantar los brazos porque nuestras fuerzas, Dios, aún por muy espirituales, tenemos que saber por quién hablamos. Porque Sansón cayó por no escoger las amistades. Amén. Amén. Y miramos entonces miramos allí que Ana no fue a otra parte. Ana no fue al sacerdocio. Ana iba al principio a llevar la ofrenda al sacerdocio que la llevaron. Pero mira cómo estaba. Pero Ana terminó una cosa: buscar verdaderamente al Señor. Ahí no hubo sacerdocio, una relación, una comunión. Desde ese día comenzó Dios a caminar conmigo. Desde el día que tú decides poner tu todo a Dios, sea con riquezas o en pobreza o en una circunstancia que te sean buena o mala, cuando tú entregas tu todo a Dios, entonces Dios podrá hacer cosas contigo. Dios no mira sino tu corazón. Amén. Amén. Y dice entonces que era muy grande el pecado, se comía. Pero dice, entonces estoy hablando de la familia, porque Dios trae un nuevo tiempo. Cuando Dios trae un nuevo tiempo profético, Dios con su espada, hermano, Jehová de los ejércitos se mueve. Y Él no le tiembla la mano para cambiar los tiempos, ni quitar reinos y poner otro. Dios muda un tiempo y pone otro, porque los tiempos, Dios no maneja los tiempos nuestros. Él se mueve bajo el su plan trazado desde el principio. Amén. Para llegar a ese apocalipsis de amor. ¿Amén? Amén. Y entonces dice aquí que ellos ollaban la ofrenda y el sacrificio de Dios, no los valoraban, no le daban, no lo oraban, simplemente los recibían, pero no eran llevados a Dios. Está hablando de una crecimiento. Amén. Entonces dice el Señor en el versículo 30: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Dios había dado una promesa. Por eso tú y yo tenemos que cuidar las promesas. Dios me está recordando allí que le había dado una promesa y no la había cuidado. Y cuando Dios te da una promesa a ti, tú no puedes dársela a hombre ni a tus hijos, porque es de Dios para ti. Es un plan de tu llamado, del que Dios puso en ti. Tú tenías que cuidarlo, y el sacerdocio de Dios estaba siendo agravado. Amén. Y dice aquí, mas ahora he dicho, Dios muda, cambia. Dios hoy puede decirte algo, pero si tú no cuidas tu bendición, Él puede colocar a otro. Daniel lo dijo, Él muda los tiempos. Él no le cuesta nada. Dijo, ustedes tienen dioses de barro, de polvo, de ora, pero la piedra que yo envío de universal, que lleva mi nombre y mi bandera y mi reino, nada más con tocar un dedo de sus pies los derriba. Así es el reino de los cielos. Y Él cambió ahí y dijo, ya Dios, cuando le avisó, ya el Kairos había cambiado.
Ya el tiempo de Dios se había metido por un soldado valiente que determinó dentro de un reino entregar su totalidad a Dios. Amén. Desde ese día Ana comenzó a hacer, o sea, cuando se entregó, ella había sido llamada. Los procesos eran el llamado. Pero cuando Dios determinó que el tiempo había llegado, Dios le quitó todo lo que eso era, las orillas de su era, para que no se comiera la cosecha llamada Samuel. Amén. Y miramos aquí que él dice: nunca haga yo tal cosa. Dios no va a bendecir. Dios dejó que la copa de Dios llenara la copa del pecado. Y te lo puedes leer en el capítulo 2 completo y 3. Dios, hermano, tocaron la ira de Dios. Vejaron la ira de Dios. Mintieron, aprovecharon, dañaron, desenfocaron con mentiras a un pueblo. Hermano, con Dios es buen justo. Y dejó que no pudiera ni tener ni defensa para quitarlo, igual que Saúl. Al malo lo matará su maldad, hermano. Porque si tú eres llamado como un pueblo de Dios, tú tienes que defender tu bandera, no importa. Porque estamos hablando que era un sacerdocio. Pero era un sacerdocio como la gran ramera. Y a Dios no le cuesta nada quitarla. Con uno llamado Samuel, quitó el beso. Con uno llamado Jesús quitó, Dios limpió la ira y nos dio la victoria. Y hoy tú y yo caminamos a predicar el Evangelio para hablar de la verdad del reino de los cielos, que es de poder y que tiene poder sobre todos los reinos de la tierra. Tiene primeramente del universo y de la tierra, la cual es el amor. Porque estabas tú y estaba yo. Y hay una promesa. Por eso tenemos que cuidar nuestro ministerio. Y no el ministerio tuyo, el rey y sacerdote, donde Dios te ubique, sea para gobierno, para sacerdocio, para dirigir, para libertar, conquistar. Él va siempre, camina contigo. Amén. Amén. Pero hay algo que me gusta, que Dios habita en medio de la alabanza. Ese pueblo, mi hermano, era tan asqueado Dios que dijo, nos comparó con los filisteos. Cuando Dios se deja robar el arca, no sé, ¿quién dijo que se la robaron? No. Dios dijo, vamos a darle a demostración a mi pueblo, para que vean dónde nos hemos puesto en dioses hechos de polvo. Vamos a cortarle la cabeza y a cortarle todo. Primero los humilló delante de los filisteos y se llevaron el arca. Pero para darle una clase magistral a Dios, que volvieran a Él, que miraran. Fue tanto que Dios dijo, no los voy a matar a los filisteos allá. Yo solito voy con mi arca a la tierra filistea y les acabo, les quemo, les corto la cabeza a sus dioses, les corto las manos, los postro, hago que se postren 2 veces ante mí. Y tendrán que sacarme del templo y conocer que la majestad no es por el hombre, la majestad es de Él. Su Alteza Real, Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces vamos mirando que Él se va a los filisteos. Jehová de los ejércitos va con todos sus ejércitos allá y les quema la ciudad tanto que cuando ven que están allá, están metidos en problemas teniendo el arca allá. Porque tú, para tener el arca, para obtener el Espíritu Santo de Dios, tenemos que morar en santidad. Nuestro corazón, boca, corazón, mente, toda nuestra alma. Tenemos que ser no es por lo que la gente dice, porque dicen en el capítulo 1 de Samuel, capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 3, que ellos eran sacerdotes, pero Dios dice, ¿por qué los incluye en ese versículo? Era para definir que era un sacerdocio, pero no era un sacerdocio, era un sacerdocio de pecado. Por eso el día que diga que esté bien, todos los días, hermanito, hay una rodillita, un altar que nos espera. ¿Sabes? Entonces, vamos mirando que el Señor le dice a él, yo te prometí una cosa, pero no la puedo cumplir si tú no cumples. Y es todo lo que Dios te dice, tú tienes que cumplirlo. Por eso dice, fuerte y sé valiente. Oye, te llamé, esfuérzate y sé valiente. A donde quiera te envíe, nada más escuche la parte, donde quiera me envíe, las naciones voy a... No, es que nos van a dar palo. Eres llamado a una batalla celestial y eres ha sido incluido
a un ejército celestial a pelear las batallas de Dios. Pero el propósito de Dios que Él determinó en ti, sea el de rey y sacerdote, se va a cumplir en la tierra que Él determinó, porque tú has sido obediente. Y mira que una mujer sencilla atrás, en un reino que lo único que hacía era llorar por circunstancias, pero Dios estaba moldeando, estaba en el taller del alfarero, para que fuera. ¿Por qué? Porque ella estaba ahí, asistía a un centro de adoración malvado, de pecado, pero ese proceso la sacó para llevarla a la presencia directamente. Esa es la relación que trajo Jesús. Él dejó la tumba abierta. Ya no estamos en tumba ni en muerte, no estamos declarando vida. En Cristo Jesús tú tienes que demostrar esa vida, y no es con asociación con hombre, porque si te das cuenta, Samuel estuvo ahí, pero no tuvo asociación con hombre, sino con Dios. Hay ministerios que necesitan tener relación, pero que en primer lugar, todos necesitamos hablar, pero tu primera relación es la alianza que Dios hizo contigo. El arca de la alianza había preferido irse a los filisteos, no les voy a dar la victoria a ellos, mejor me doy yo mismo la victoria, mi brazo extendido. Ángeles, todo ejército, venga, muévanse, quémeme la ciudad, quemándose la ciudad de los filisteos. Rápido, démosle los 5 reinos que un día se le aparecieron a Abraham, y que un día también se le aparecieron a hacer la conquista. Tuvieron que devolverle, pagarle a Dios por esas batallas y por haberlo salvado, por haberse creído que ellos tenían el poder y haberlo puesto al nivel de estatus y imagen de su Dios. Dios está más allá de los cielos, y Dios no admite comparación con nadie. Jehová de los ejércitos, su Alteza Real, soberano y único Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no tiene que hacer competencia, ni sus hijos con nadie. Nosotros no llamamos competencia, estamos llamados a conquistar. Y ya Cristo conquistó el territorio, y tú y yo solo tenemos que predicar su palabra, hablar de la salvación, hablar del poder, de lo enamorado que estás tú. Ana habló de lo enamorada de su vida que Dios. Ella cuidó cuando iba a llevar a cambiarle los ropajes de sus hijos, no dejó que Eli le pusiera sus ropajes. Ana, por diseño de Dios, le hacía los trajes a su hijo. Y eso nosotros como padres, los diseños que hacemos a nuestros hijos, es en oración, es cubriéndolo con la sangre de Cristo, es declarando que son de Dios y no son de hombre, que son de Dios y que tú no le pariste ningún hijo al mundo, que son de Cristo y que aunque tú no puedas ver como Ana un día no veía, Dios ya tenía un diseño especial para su casa, como para el mío y como para el tuyo. Amén. Entonces, estas bendiciones que tenemos tú y yo le costaron a hombres de fe. Hebreos 11, léelo. Pero también partió de un hombre con una esperanza. Pero también aprendió de un hombre cuando el enemigo dijo, voy a matar a Abel. Cuando también dijo, Caín, detengo a Caín para que mate a Abel. Lo que no sabe es que Dios pone y quita reinos. A Dios queda imposible, lo va a creer, pues le dio a Eva un hijo llamado así. Y sustituyó un tiempo del cual comenzó a invocar al Señor. Tú y yo tenemos que aprender a invocar a nuestro Padre. El nombre, Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Santificar, Dios dijo que nuestro Padre es santo. Amén. Amén. Él dijo que nuestro Padre es santo. Y aquí vemos, hermanos, que aún el rey David, con el capítulo 6 me acordé de esto, mientras meditaba. David peleó las guerras de Dios, las batallas de Dios. Y aunque fue pasado y procesado, Dios hizo cumplió el propósito. Al que llama, Dios lo respalda. Porque lo que Dios dice, yo voy contigo donde quieras que vayas. Amén. Él me recordó a mí quién era, quién me llamó a mí. Y me dijo, te llamó Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es Jehová de los ejércitos? ¡Oh! Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria, ese es su nombre, Jehová Sabaoth, varón de guerra. Eso lo describe en el cántico del Éxodo, capítulo 15, Jehová, varón de guerra. Tú y yo estamos conquistando familias, territorios,
Tú y yo estamos abriendo camino. Y tú y yo, como abridores de camino, restauradores de la obra, tú y yo tenemos que usar las herramientas que Dios nos dio. Y su palabra es la vara, de la cual tú y yo hemos confiado. David le decía: oh tú, Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Isaías, cuando vio cómo estaba, aunque era profeta y era el sacerdocio, Dios tuvo que lavarlo y limpiarlo para que pudiera, no tuviera, y quitó todo de la era de Elías para que no tuviera sociedad. Porque tú a sus primos, a su familia, y comenzó a predicar el evangelio y se volvió, ya no le gustó al pueblo. Cuando tú hablas de Jesús, tú no agradas, porque aquí tú estás conquistando al mundo, y mayor, como el mundo sabe que el mayor es el que está contigo y conmigo. Él va a tratar de arrodillarte, que te arrodilles. Él va a tratar de doblegarte, pero a Jesús no lo doblegó nadie. Ese es nuestro. Sí, cayó con la cruz, pero se levantó, porque él sabía que iba a caminar la victoria por ti y por mí. Amén. Pero hay una parte también en capítulo de Isaías 37, donde Ezequiel ora, donde Isaías está metido ahí también. Y Sedecarí, los asirios también confrontan al pueblo de Dios. Y dice que hemos derribado todos los reinos. Pero es que hay un solo reino que no puede ser derribado, y es el de Cristo, el de Dios, el de la promesa. Cuando Dios te mete ahí, aunque haya vociferación, aunque haya lo que haya, ataque, lo que sea, el escudo de Jehová defiende a su pueblo. Amén. Y dice aquí, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, capítulo 37 de Isaías, versículo 16. Pueden ir hasta el 20, porque es que habíamos pedido a Dios. ¿Sabes? Hace días tuve un sueño y yo estaba arrodillada. Yo me arrodillé y me quedé de pronto dormida en el sueño. Y yo veía en el mundo espiritual que decía: ay, mírala, se arrodilla, mira cómo ora arrodillada, y se burlaban. Y tuve una visión y que es verdad, está pasando, ¿va? Y yo le dije: no, yo no me arrodillo, yo me postro, y me pongo y me postré. Y le dije: esta batalla la gano Dios, porque no sabe ofender a Jehová de los ejércitos. Hermano, chipún. Por ahí bueno. Y van y todos los que están cayendo. Porque yo nada más espero. Yo no puedo pelear. Yo no puedo hacerle mal a nadie. Pero Dios le dijo a Elías: tú no cuidaste. Está mal. Te aparto. Porque Dios no ama a los que aborrecen. Dios te da oportunidad como buen padre. Pero cuando se llena la copa de la ira, entonces tienes que afrontar las consecuencias. De pronto, eso es como con los libró Dios del mal. Dios te libra a ti del mal. Pero si tú continúas, ya Dios no va a hacer nada, porque no cambió tu corazón. En la casa de Elías, determinantemente, un sacerdocio fue tan aborrecible. Tienes que ver todos los pecados, las abominaciones que el enemigo te hace para decir: la casa de Dios del pueblo ensucio. Y por eso tienes que tener cuidado. Aunque tú puedas amar a la gente que está en el mundo, tú no puedes aceptar el pecado. Tú tienes que orar por ellos, no juzgarlos, porque el juez, el que tiene parte y arte en esto es Dios. El mundo no tiene en nuestro negocio nada que ver, porque nosotros somos de Cristo. Y eso no implica a que no podamos perdonar. Eso implica, aunque Samuel estaba ahí, ¿cómo pudo crecer Samuel? Porque Dios estaba diciendo: mira, tus hijos, y mira. O sea, que no es, no, que anda con más, no que me dañó esa persona, no, hermano. Tú y yo fuimos creados como buenas tierras, pero de ti y de mí está hacer crecer esa semilla. No somos, Dios nos va a obligar a ninguno. Amén. Entonces dice en capítulo 37 de Isaías, versículo 16: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Dice que solo Dios es el único. Dios es el único y sabio Dios. Si tú lees la Biblia, te darás cuenta que no hay otro como Él, que han pasado reinos, hermanos. Es más, su reino ha tratado de ser desaparecido, borrar de la tierra, pero hoy está más firme cada día. Porque la gente que no tiene la bendición de Dios envidia y trata de robar y matar.
lo que Dios ha bendecido, sea con mentira, con maquinaciones, con perversidades. Porque ellos piensan que si están bien entre los hombres, no perecerán. Perecen. Van a perecer, pero no todos. Es que no tendrán esa vida eterna como la que está por la puerta estrecha. Esto es para el que quiere, y el que sigue, y el que Dios sigue. Porque yo tenemos que dar por nuestra casa un ejemplo de la firmeza y del carácter tuyo. El carácter de Ana determinó el carácter también que Dios formó en Ana, determinó el carácter que Dios formó en el que Ana no miraría en otra parte, ni a los dioses, ni cómo estaba el pueblo. Ana miró al Dios que le ayudó y no volvió atrás. Antes Dios la bendijo más, le dio otro toque y le dio 5 hijos más. Amén. Porque todo lo que tú pones, hermano, Dios se multiplique y te bendice. Y dice aquí, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, abre, Jehová, tus ojos y mira. Ese se quiere hacer dándole, yo vengo, acabé con todos los reinos de ustedes, pero yo ahora voy por ustedes. La respuesta de Dios fue la siguiente: es que tú los reinos que derribaste eran reinos con dioses hechos de mano de hombre, pero el mío es eterno. Y como una manito de Dios, porque te has metido y he venido a ofenderme y agraviarme, como le dijo David al filisteo, que le dijo a David, te voy a cortar la cabeza, y David le dijo, yo te cortaré la cabeza a ti, y las aves se comerán tu cuerpo, tu cuerpo, y los cuerpos de tus ejércitos, porque Goliat iba por la cabeza. El enemigo siempre va por la cabeza del líder, del que Dios ungió. Pero como Dios tiene un propósito y el líder es obediente y se enamora cada día más, independiente si es el procesado, avergonzado, desnudado como Jesús, esa era la cruz y que necesitaba morir. Ana murió a ella, pero parió un tiempo, porque ella supo a quien estaba al servicio de Jehová de los ejércitos. Amén. Dice que ella comenzó a alabar y a adorar. Cambió la tristeza y el llanto por la alegría, por el manto de alegría de Isaías 61. Ella vio que ella fue llamada y ungida en el proceso. Y aunque estaba en momentos de oscuridad, Dios era su luz. Y vio luz. Y vio a luz. Amén. ¿Sabes? Hay gente que usa cosas tuyas que era el trono, pero no es Dios lo quita. Está mal ubicado y quítese, que eso no es ustedes. Amén. ¿Por qué? Porque Dios guarda los suyos. Amén. Amén. Dice el Salmo 25, versículo 4, en adelante dice, pide a Dios que enseñe tus caminos y que los guíe. Aprende a confiar en Dios y buscar su guía en todos los caminos. Dice que Moisés siguió los caminos y enseñó al pueblo su obra. Pero sabes, él dice, no fui yo, Señor, fuiste tú. Enséñame tu nombre. Un hombre que caminaba con Dios y ansiaba ver su nombre. Tanta era la relación, hermano, de la iglesia de Dios, que peleaba con espada, que nos enseñó a pelear en el desierto, un pueblo que era esclavo, y como no sabía, nunca había blandido una espada, que había sido bajado y humillado a inclinar la cabeza todo el tiempo por comida. Pero llegó al desierto y dijo, mira cómo lo veo yo, como Gedeón, valientes y esforzados. ¿Cómo? Si estamos en el desierto, ¿cómo? Si nos están atacando nosotros apetito más pequeña. Pero Dios, pero ustedes son esforzados y valientes. Esforzados y valientes, le digo a Josué, no temas el tiempo, Josué. Capítulo 2. Josué, un joven que ansiaba, quería, pero es que cuando Dios te llama, entonces te transfiere lo que tenía tiempo, el nuevo tiempo. Él le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿A qué fue? Ay, está buena, tiene bendiciones. Vengo por lo mío. ¿Cómo? Si estamos, esto de nosotros 400. Sí, pero tenemos escritura. Pero usted no estaba aquí, pero tengo escritura.
Y cuando tú tienes escrituras firmadas en el cielo, la memoria del rey se acuerda. Y aunque tú no hayas estado allí, el abogado celestial pelea tu causa. Eso le pasó a Ana. Su estatus fue restaurado. Eso le pasó a la tsunamita en el capítulo 8, versículo 1 al 6. Devuélvale todas sus cosas hasta el tiempo, y los intereses se pagan del tiempo que usaron. Con Dios, Dios es juez, el rey y juez, y el reina. Y cuando tú eres causa de Dios, tenlo seguro que no serás avergonzado, porque Jehová de los ejércitos pelea por ti. Amén. ¿Y por qué te quiero hablar de Jehová de los ejércitos? Porque somos militantes, el moldeamiento no es para que lo tires al piso y te acuestes. Es que hay un territorio que necesita de ti. Hay un territorio que tú necesitas iluminar. Y aunque el enemigo va a tratar de apagar tu luz, Timoteo, no dejes que te apaguen. Esta gente es así. Avanza. Eso le dijo el Señor también a José. Se murió Moisés, ahora toca a ti. Ay, pero... No. Josué se dio cuenta en el desierto que a Dios no le temblaba la mano. Yo te lo puedo decir, a Dios no le tiembla la mano. Amén. Por eso, mejor agrado a Dios. Y aunque a veces el Dios trataba de desenfocarme, Él se encarga de enfocarme, hermano. Una disciplinita bien buena. No hay idea difícil. Porque Él va a cumplir su propósito en mí. Porque Él me llamó y no va a perder el tiempo ni el trabajo que hice yo, porque Él sí sabe algo. Y Él conoce mi corazón. Que le amo, que le amo. Amén. Y dice que entonces Josué se estaba preparando, listo, ya se había circuncidado, había pasado la Pascua, estaban listos para poseer. Pero a veces tú necesitas una ayuda divina, entonces necesitas una orientación, una guía. Y Dios le asigna, él no de pronto había visto cosas, pero él no había visto algo para él. Y Dios le asigna la visión espiritual, como a Isaías, que Dios le dio ese año y vio la gloria de Dios. Aquí también, él vio la gloria de Dios. Amén. Y dice que en el capítulo 6, Josué y el varón con la espada desenvainada estaba tan listo que él no sabía con qué se iba a enfrentar, pero lo que se viniera delante de Josué sabía que si Dios le abrió una tierra, Dios lo va a llevar. Y entonces dice que estando cerca de Jericó, en el capítulo 6, versículo 13 del libro de Josué, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio. Josué no paraba ahí. Mirando para el cielo, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí estaba la posición. Vos me traiste hasta aquí. Allá está reyes fuertes, soldados fuertes, un pueblo fuerte, una muralla bien grande, gruesa, y una puerta bien cerrada. Yo no la había visto muy fuerte. Pero tú dijiste que tú me entregaste ese pueblo. Tú me dijiste que tenía largura de días. Y tú eres mi sabiduría, y que tengo riqueza y honra de parte tuya, porque yo no es el nombre mío el que está representado aquí en esta tierra. El nombre que yo estoy representando es una bandera única, irrepetible, eterna. Es tu nombre, el nombre de nuestro Padre, Jehová los ejércitos. Entonces, hermano, como esa vez tenía lo puesto arriba, y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces él puso de vuelta, ¿de dónde eres tú? Hablemos una vez por qué. ¿Y qué hizo él? Se paró. Reconoció de los nuestros, soy de Dios, o de nuestros enemigos, porque nos vamos a dar. Y él sabía que iba a llegar, porque Dios se lo había prometido. Lo que Dios promete lo cumple. Y él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Dios le asignó el príncipe del ejército. Dios le mandó toda la realeza y el ejército y las huestes celestiales para que pudieran pasar. Porque sin eso no podemos pasar. Hermanos, no podemos hacer la obra de Dios si Jehová de los ejércitos, nuestro Padre mando, no nos envía el fuego de su amor, que es el Espíritu Santo, y que ahora tú y yo tenemos derecho solamente porque el velo se rasgó y la puerta está abierta y tú puedes ir a Cristo y puedes ir a hablar con el Padre. Señor, el Padre nuestro Dios. No miremos como ve el hombre,
Miremos la parte del Antiguo Testamento, están mirando, porque ellos veían en vivo y en directo, ahí no había cuentico, hermano. Ahora vamos por fe y no por vista. Pero ellos caminaban por fe y no por vista, pero también les iban dando en vivo y en directo. Eso no es que, ay, que te digo a aquel lado, no sé quién es. No, le salía con la espada, las armas, jabalinas, y era un gigante. Mira, eso lo puso yo, pero eso no es real. Eso, sí, quítale montaña. Mi fe me dice que voy a llegar a Roma, que voy a llegar a Canaán. Por lo tanto, no temeré lo que pueda hacer. Amén. Y esa es la forma. Y dice entonces aquí que no más el príncipe del ejército, Jehová de Jehová. El príncipe del ejército de Jehová, qué honor. Cuando el ángel de Jehová se le apareció, nada más que el príncipe Miguel, se la gallardía celestial diciéndole, toda la confianza está activa de que pasarás y que Dios abrió un camino donde no había ido avión. Miren cómo existe. Pero la casa de Dios. Pero también envió un hijo que había determinado siempre acabar con los hijos cuando se veía la obra de Dios comenzando. El enemigo va a tirarla con toda para que la puerta no se abra, pero Dios abrió el camino ya para que Dios pasara a este nuevo tiempo. Lo estamos pisando, pero se cayó el otro. Pero hay que no sostenerte nada atrás, suéltalo. Se soltó, saltaste al nuevo tiempo, pero se cayó también el nuevo tiempo, se derribó, como cuando pasaron por el mar ese pueblo. No pasó para un porque no era su camino. Y estaba terminado mi escritura, en la escritura bíblica, que para él había bendición y tiene otro lado. La bendición es para el que cruza, para los hebreos, para los que cruzan al otro lado, para los hijos de Dios. Y eso es lo que nos enseñó Jesús. Jesús dice en Lucas, capítulo, dentro de tanta multitud, Dios vio a uno, a Zaqueo. Dios entre tanta multitud maligna, vio a Noé. Dios entre tanta multitud de pecadores, vio a Abraham. Dios en Egipto vio a una Jocabet, un sacerdocio hermoso. Dios en tantas dificultades. Dios, no tengo uno para mandar a Roma, pero hay uno que es romano, pero le gusta matar. A mí me transforma ese corazón. Hágame el favor, venga todo el séquito real. Eso fue en el cielo, eso en el cielo. Venga el séquito real, una ordenanza. Búsqueme la memoria quién es Saulo. No, Señor, aquí se escribió que él sería el predicador de las naciones y la evangelizaría, pero lo prepararía el mismo Señor Jesús. Pero ¿qué hace todavía el camino de Damasco que no lo han tumbado? Túmbenme a Saulo, porque ese es instrumento necesario para enviarle a Roma, ya que Roma vino a conquistar aquí. Ahora le mando una conquista a Roma. Rakataba y Sharrabai. Así funciona el reino. Y Dios te está diciendo a la iglesia hoy que meditemos los hechos y la grandeza de tu Dios. Amén. Ella es intercesora, pero ella es cruzadora de tiempos, a tiempo de victoria. Yo declaro en Cristo Jesús que la iglesia de Jesucristo en plata entró en ese tiempo. Y dice, Señor, no los sigas tú a ellos, que ellos te siguen a ti. A Jesús también los siguieron. Y solicito que sigan la visión y el diseño de Dios. Así que yo hoy te digo que mi Padre, que yo reconozco, es a Dios. Yo no tengo otro. Tengo una madre y padre, como dice el Padre, el Salmo 27, y Jesús también lo dijo. Lo que pasa es que no estás renunciando a algo terrenal, tú estás declarando tu fe celestial. Amén. Tú estás renunciando a decirle a Dios, yo me he entregado totalmente. Como tus hijos tienen que ver que Abraham se entregó. Cuando un padre se entrega en totalidad a Dios, debe darle gracias a Dios, porque su hijo se entregó en totalidad a Dios. Pablo tenía toda la experiencia, sabiduría humana, pero Dios dice que Dios derriba los sabios, y un gran tiempo se formó, formado por el mismo Señor Jesucristo. Fue un hombre que vio los cielos abiertos. Fue un hombre que sufrió persecuciones, pero tenía una meta, él había visto los cielos. Él había visto el reino de los cielos. A él lo más fácil es que lo mataran, pero ella fue llamado a conquistar almas. Como tú y yo fuimos llamados a conquistar.
Saulo, después de ser matador, fue conquistador de almas, salvador de almas. Tú y yo tenemos que eso. La orden es predicar a las naciones, predicándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndole Shema, que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y de todo tu fuerza. Hasta que tengas un encuentro verdadero con Dios vas a entender, porque al natural no lo vas a entender, pero el natural mientras va buscando. Un día Simón Pedro estaba en estado natural, pero Dios también lo hizo dudar y se dio cuenta y se arrepintió. Imperfecto, Jesús lo fue preparando. Después de la resurrección, le dijo, Pedro, tú me amas. Me amas. Le preguntó las veces que le preguntó, tú me amas 3 veces. ¿Pero sabe para qué? Cuida mis corderos, cuida mis ovejas. Pero no tanto era eso. La primera pregunta era, ¿tú me amas? Amén. Es enamorado del Señor. Para hacer la obra del Señor, tienes que haber entregado tu todo. Y decirle, te amo, Jehová, como dijo el rey David en el Salmo 18. Fortaleza mía, roca mía, mi Dios, mi cuerno de mis almas. Estamos sujetos a la obra, esta obra misionera, Iglesia Jesús de Ancla, está en adoración y alabanza del Señor. Porque Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines, Él habita entre la alabanza, en la santidad, y en que buscan su rostro con corazón dispuesto y le buscan de Dios. Así que hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús, a tomar la decisión de que mucha gente hizo. Esto estoy hablando porque te estoy invitando a leer la Biblia del principio al fin, pero básate también. Lo que te quiero enseñar a conocer el reino de los cielos, la potencia salvadora de Dios, pero sobre todo, en todo podemos entrar si tomamos la decisión. Como yo hoy te invito a recibir a nuestro Señor Jesús. Hoy yo te invito a recibir al Señor nuestro Dios y que seas hallado inscrito en el libro de la vida. Hermano, hay un libro. Si te das cuenta, dice, yo borraré las memorias de ti porque he pecado, te he perdonado. El arrepentimiento borra muchas cosas, sobre todo en nuestro corazón. Cuando perdonamos, cuando amamos, pero sobre todo cuando hacemos lo que Dios nos dijo. Llamados y predicados y enviados a predicar su palabra. Que Dios te bendiga. Hoy la Iglesia de Jesucristo de la Ancla te está diciendo que muchos hombres de Dios dicen, te alabaré, Señor, Salmo 22, en toda la congregación y hablaré tu nombre. Lo hizo. Lo diré delante de la congregación. Ahora tú y yo somos iglesia, somos sacerdotes en nuestra casa. Vamos a la iglesia a ser un reflejo de Cristo. No vamos a mirar nada, simplemente a crecer y a sanar a otros. Y si no podemos sanarlo, hagámoslo a un lado, que hay otro que de pronto tenga la capacidad y ese campo para sanar. No seamos obstáculos para el crecimiento de la iglesia. Amén. La alabanza es lo que pide Dios, una expresión de amor y reverencia. Alabanza es una forma de oración que puede fortalecer la conexión de Dios y su pueblo. Por eso alabamos, dice, alaba en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, alaba. Porque Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, que su nombre es Dios Altísimo, el Dios omnipotente es Shaddai, pero Él se me presenta a mí como Jehová de los ejércitos celestiales. Amén. Demos la gloria a Dios. Demos la gloria a Dios. La invitación que el Señor te está diciendo es que tú presentes, te portes como lo que tú eres y aprendas a ser parte de una corte. Porque esta corte es una corte de realeza, pero de espada y de armas. Cuando Dios te llama, te asigna. Depende del territorio, te asigna las armas, el séquito y todo lo que vas a hacer por trabajar. Acuérdate que tú eres un ministro de Dios. Y como hijo de un representante de un reino universal, tenemos que saber que con Dios nada es imposible. Amén. Pero lo que hoy te he escrito el Señor, que esa arca no se posa en cualquier lugar. Esa arca es buena. Y el arca busca una casa para su esposo. Y yo le pido a Dios que esta es una arca hermosa para él. Y que dice, Dios, te llevaré y te daré reposo. El reposo de nuestra vida es creer que Jesús vino a hacer la obra, cumplió su misión y nos dejó un regalo que tú y yo tenemos que valorar, porque es el tesoro de llegar, es la llave, es el sello. Si no tienes el sello del Espíritu Santo, hermano, nada podemos hacer. Estás en la puerta de la vida.
Pero si tú búscalo, no viéndote como pequeño como Gedeón. Y aunque no estés en la agenda de los hombres, pero sí estás en la agenda de Dios, qué bonito es saber que un encuentro con Dios cambió tu historia y cambió mi historia. Que Dios te bendiga, que el Señor te abrace. Y hoy, esta es la palabra que se llama alabanzas al Rey, declarando en el nombre de Jesús esta palabra. Le damos gracias al Señor porque nos gozamos. Hoy la invitación es que sigas a Jesús. Hoy la invitación es que no te das pequeño, que comienza leyendo la Biblia. Hermano, yo cuando comencé, yo leía, y un día me di cuenta, no conozco la Biblia. Y yo oraba porque yo quería ver a los predicadores grandes, y un día me senté y me dijo Dios, pero si no son los que están preparando. Y tú no encuentro conmigo, pero mi encuentro contigo fue diferente. Y entonces yo hacía, Señor, me ponía la Biblia en la cabeza, méteme esas letras, méteme esa cabeza, méteme en esta cabeza toda la palabra, en mi corazón y en mi ser. Bueno, hermano, Él me dio crecimiento. Y le doy gracias. Y hoy lo que yo hablo es porque he logrado maravilla. Y quiero que cada día, Señor, me cubra con su don y su amor. Y me arrope con su santo nombre. Rocíe mi era con su sangre preciosa. Y que cada día, Señor, que aunque el enemigo se enoje, toda retaliación, le dé vuelta con la misma fuerza, o el doble la fuerza de la diestra poderosa de Jehová de los cielos. Él no hace, pero tú guarda tu corazón. El amor, la bondad, porque el Espíritu se manifieste. Y hoy declaro que mi Padre es Dios y a Él exalto, solo a Él, para poder hacer la obra que Él me pidió. Él me llamó y me habló conmigo. Y como ya habló conmigo y me dijo, levántate, resplandece, avanza. Las naciones son tu primera acción, el corazón, tu mente y todas tus fuerzas. Luego sigue tú, está tu casa para poder ministrar. Luego sigue avanzando tu vecino, tu barrio. Luego sigue avanzando tu país, luego tu país. Pero lo más importante no son las naciones en físico, porque ya tú estás en ella, en tu lugar. Lo más importante es seguir adelante en espíritu. Que Dios te bendiga y que hoy el Señor obre con el poder de su amor. Así que hoy canta al Señor por siempre, créele a Dios, dale la gloria.